Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Tu Genuino Rostro, un espacio para realmente conectar con tu sentido de vida, con reconocer cuáles son tus cualidades y características auténticas más allá de la fabricación o artificialidad. Y Tu Genuino Rostro es un podcast donde puedes reflexionar de manera profunda sobre temas actuales, sobre aspectos que a todos nos afectan o nos son vigentes. Soy Lama Eduardo Herrera y te invitamos a todos los lunes estar en vivo aquí en Instagram, pero de igual manera puedes recomendar el canal en Spotify, lo puedes recomendar en los podcasts de Google, al igual que en YouTube. El tema del día de hoy es trauma y espiritualidad. Y ciertamente cuando hablamos de trauma, es importante recordar esta definición amplia y conversada de Gabor Maté, este autor, psiquiatra y conferencista, autoridad mundial en trauma. El doctor Gabor Maté menciona que el trauma no es lo que te sucedió en el pasado, sino lo que se rompió, lo que se fracturó dentro de ti cuando ocurrió. Así que entendemos que el trauma es esta parte que se desconecta dentro de nosotros cuando nos encontramos en peligro, nos encontramos vulnerados, traumatizados. Y la razón por la cual nos desconectamos no es porque seamos cobardes o meramente seamos frágiles, sino que es una respuesta adaptativa a ese peligro o esa carencia, esa falta de afecto. Y para sobrevivir de alguna manera nos desconectamos, y aquí es obligada la reflexión. El ser humano está todo el tiempo buscando conexión afuera. Lo hacemos desde el vientre materno con la madre, con el pecho materno, al estilo de la reflexión de Melanie Klein. Estamos buscando esta conexión con nuestro entorno. ¿Para qué? Como dice Dan J. Siegel, para conectarnos con nosotros mismos buscamos la conexión externa. Dicho todo esto, cuando ocurre el trauma, y no si ocurre el trauma, ya que trauma significa herida, y la herida de la conexión es algo que todos los seres humanos, los sapiens, tenemos en mayor o en menor medida. Dicho todo esto, cuando nosotros tenemos un trauma, de acuerdo al modelo occidental, hay que hablar constantemente sobre él, buscar esa red de conexión en donde sintamos que por fin somos escuchados, ya sea por la o el terapeuta, ya sea por un grupo de contención, ya sea por un equipo dialógico, pero que pensamos que en realidad todo está en el lenguaje. Todo está dentro de una estructura de sobrevivencia del yo. Y sin embargo, cuando hablamos de trauma y espiritualidad, aquí la propuesta es no meramente prender una vela, quemar incienso, repetir mantras, abrir los chakras, como más bien conectar con tu genuino rostro, conectar de manera auténtica
con tu sentir, conectar con, valga el pleonasmo, pero sí es prudente, conectar con la conexión a la vida. Y es en esa parte donde muchas personas, no únicamente a nivel terapéutico, buscan hablar y hablar y hablar y tratar de conectar su discurso a su dolor, o idealmente después de tantos años, soltar ese dolor como de una forma inconsciente. Muchas veces en la espiritualidad la gente hace aquello que se llama un bypass espiritual. Bypass pudiéramos traducirlo como cateterismo espiritual. Y este bypass espiritual es maquillar nuestro dolor con la idea de que soy muy espiritual, no te tomes tan en serio, tu dolor es tu ego, todo es vacuidad, entre más escarbas al trauma más te duele, y eso también es el otro extremo de la espiritualidad y del trabajo del trauma. Si bien no es hablarlo y hablarlo y hablarlo como si al número 50,000 de la recitación o repetición de tu dolor se libera, pero tampoco es abandonarlo porque ahora tienes un nombre sánscrito, porque ahora repites mantras, porque ahora haces ofrendas tibetanas o bien orientales, lo que tú gustes. Solamente aquí lo que se vuelve importante en términos de trauma y espiritualidad es reflexionar, tratar incluso de resignificar la palabra espiritualidad. Espiritualidad tiene que ver, sí, con espíritu, y si bien puedes pensar o sentir o creer que hay un espíritu, en un sentido psicológico, espíritu, de donde viene la palabra espiritualidad, tiene que ver con tu significado de vida, con la conexión hacia ti mismo, el estar en paz contigo mismo, el sentirse suficiente, el apreciarse, el relajarse dentro de tu piel. Y cuando nosotros nos encontramos en angustia, cuando nosotros nos encontramos en la idea de que no somos suficientes, que fuimos maltratados, que somos maltratados, que de alguna manera nos falta una conexión con el mundo, pudiéramos decir abiertamente que hay un problema de espíritu, hay un problema de conectarte contigo mismo, de aquello que sentimos momento a momento como un yo, nos está enviando un mensaje importante. Y es allí donde trauma y espiritualidad puede ser sumamente útil, conectarnos a ese dolor, pero no desde la perspectiva de un ser externo que puede ser el Buda, que puede ser Ganesh, que puede ser lo que entendamos como un Dios. No necesariamente es decir, bueno, es que tú sabes lo que me sucedió y tú lo quisiste así y yo lo acepto. ¿Cómo nos podemos quedar con la última frase, con yo lo acepto o yo me acepto? Pero me acepto en abundancia, me acepto en amor, me acepto en paz. Porque no es igual decir, pues tú lo decidiste y causaste este dolor y pues yo estoy en tus manos y pues no lo entiendo y no estoy contento, entonces aquí sigo esperando la redención. Como en este contexto trauma y espiritualidad significa el no crear la idea de un porqué,
como de generar la idea de un para qué, la idea de estoy conectado a mí mismo, voy a procurarme esa reconexión de aquello que me está pidiendo, mírame, de aquello que me está diciendo, no puedo disfrutar un paseo, no puedo ir a caminar al bosque, abro un libro y me aburre, no disfruto prácticamente nada. No es que hay que pelear con ese sentimiento y decir, oiga, prenda una vela y repita mantras, como más bien es preguntarnos amorosamente, ¿qué es lo que me quieres decir? Le decimos a ese trauma, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es aquello que no te hace sentir bien en este momento? Entonces, ya hay un cambio en el enfoque, ya es un nuevo juego, ya no es me siento mal y voy a pedir ayuda a un gurú, a un templo, a un libro sagrado, porque tengo que entender por qué no estoy bien conmigo, porque no estoy bien conmigo, porque no me siento bien conmigo misma, conmigo mismo. Como más bien cambias el enfoque y comienzas a preguntarte, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Cómo es que puedo escuchar? ¿Cómo puedo acompañarte? Y puedes hacer, y de hecho vamos a hacer una breve meditación de cómo crear un vínculo distinto con nosotros mismos. Si se dan cuenta, en el sentido exteriorizado podemos decirle, usted terapeuta es responsable de mi trauma y deme el método, yo se lo converso, yo se lo repito, yo le puedo repetir la historia, hágame inducción de vidas pasadas, hágame barras, ábrame los chakras, repita oraciones, use las técnicas psicoterapéuticas, lo que usted guste, numerología, astrología, pero lo que quiero en el fondo es sacarme esta infamia. Y aunque puede parecer eso muy práctico, al final es una doble trampa. ¿Por qué? Porque estás protestando de algo que te ocurrió, que te desconectas y que eso, hemos argumentado, la desconexión es normal en todos los seres humanos, pero la manera de vincularte hacia ese dolor puede ser buscando el método externo, buscando al gurú, buscando a la deidad o a Dios, pero desde una perspectiva de protesta, desde una perspectiva de resignación, desde una perspectiva de lucha, búsqueda de sentido de vida afuera, como más bien acá el enfoque se propone desde un elemento espiritual respecto al trauma y dicho de una forma práctica y sencilla. El acto de gestionar o de integrar el trauma es un acto eminentemente afectivo, eminentemente simbólico, eminentemente de sensación, esto es, de sentirte a ti mismo momento a momento. Y eso es como, es un ejemplo muy superficial, pero imaginen que se van de caminata y es su primera caminata y dicen, uy, es que voy a tener mucha sed, entonces posiblemente necesito 20 litros de agua. Entonces ya lleva uno ahí su garrafón de agua y se da cuenta que uno tiene que caminar, qué sé yo, 90 kilómetros en ascenso por veredas, y uno tiene una pequeña botella, posiblemente de 1,5 litros, un par de litros de agua, y uno dice, voy a dejar de cargar este garrafón, solo voy a llevar el 10% de este garrafón y lo voy a dejar allí. Bueno, posiblemente no, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Uno no va ahí a
dejar plástico, pero bueno, pensemos, vacías el agua y te llevas el garrafón, pero ya no estás cargando. Dicho todo esto, el trauma es algo que puedes dimensionar adecuadamente y no negar. Entonces puedes llevar el garrafón ya vacío, que antes llevaba 20 litros de trauma o de agua en el ejemplo, y solo vas a ocupar esa solución al 10% o esa cantidad al 10% que te va a servir para acompañarte en la vereda, en el viaje de tu vida. Y en este contexto puede funcionar esta noción de que cuando tengas sed o cuando tengas necesidad de recordar ese trauma consciente o inconscientemente, le das un trago, pero suficiente para que te satisfaga. Y esta es la parte de trauma y espiritualidad. No es huir del trauma, tampoco es exacerbarlo, repitiéndolo 100,000 veces con diferentes métodos, como más bien es esta resignificación espiritual donde, y lo veremos en este breve ejercicio, te vas a acompañar a ti misma de manera distinta respecto a esa historia. No estás negando la historia. Pensaste que necesitabas para tu camino de vida no olvidar ese dolor, porque si lo olvidas, se repite. Entonces, eso lo hacemos inconscientemente los seres humanos. Cargamos trauma como una forma de protección, no porque seamos tontos, no porque seamos obsesivos, sino que se protege la integración cognitiva del ser. Y cuando llega un tema similar o algo conectado a esa noción afectiva, reaccionas, te desconectas, o diferentes formas adaptativas que tenemos respecto al trauma. Pero en este contexto, nuestra psique a veces lleva 20 litros en lugar de llevar la pequeña solución, que eso es la metáfora de integración de trauma. No es llevemos los 20 litros para salvar a la humanidad y que no le suceda a nadie más, entonces voy a luchar violentamente contra quien esté tratando de verter 20 litros en los garrafones de los demás, porque eso se vuelve una compensación violenta dentro de uno y fuera de uno. Así que bueno, habiendo dado toda esta reflexión sobre trauma y espiritualidad, aquí vamos a trabajar con la parte de afectivamente resignificar y pudiéramos decir, si seguimos en la metáfora, sacar 18 litros de esos 20 para llevarnos los 2 litros necesarios para que cada vez que necesitemos, tengamos sed, tengamos la necesidad de reconexión para seguir nuestro viaje, ciertamente ese trauma fue nuestra historia y ciertamente podemos abrevar de esa agua para integrarnos a la vida y que todo el tiempo que sintamos necesidad de recobrar el trauma, de recuperar, recordar, resignificarnos, va a estar allí, pero en una solución manejable, en una solución amorosa. Así que vamos a entrar a la parte metodológica, la parte meditativa, pero pudiera ser relevante si alguna persona en este live, en este podcast live, tiene alguna reflexión, alguna pregunta. Leeré un par de estas reflexiones antes de entrar en la meditación, si ustedes están de acuerdo. Entonces, pues les leo. Si tienen alguna reflexión, si les hace sentido, si ustedes consideran que puede ser algo relevante tratar el tema de trauma y espiritualidad. Muy bien.
Bueno, vamos a entonces hacer esta práctica que se llama volver a ti con amor bondadoso. Así que primero que nada nos sentamos con la espalda recta, ya sea en un cojín de meditación o en un asiento. Y vamos a cerrar los ojos o mantenerlos entreabiertos, como deseemos. Un poco a manera de inducción, vamos a inhalar 2 veces seguidas, de esta forma. Sostenemos el aire y sacamos luego el aire por nariz y o boca lentamente. Una vez más. Sostenemos el aire, expandemos el pecho y sacamos el aire lentamente. Una vez más. Y en este estado de relajación presente, nos aceptamos a nosotros mismos, aceptamos el presente, aceptamos que estamos sintiendo. Y ahora, sin necesariamente ir al pasado, enfócate en las dificultades de valoración interna, las formas de sabotearte, las formas de criticarte. Las formas de sentirte menos, sea en conversaciones, pensamientos, sensaciones o simplemente con existir. Y ahora vas a imaginar frente a ti misma, a ti mismo, pero en una apariencia sabia, fuerte, ya sea física, o te puedes imaginar con un campo de energía, un aura fuerte, o llena de luz y sonriendo. Y esta forma de ti, segura, sabia, te dice: no eres lo que te ha sucedido. Lo que te ha sucedido es parte de tu sendero del cual no debes huir. Y esta forma de ti, sabia, fuerte, desarrollada, pone su mano, la palma de su mano derecha en tu corazón. Y te dice: no eres tu dolor. El dolor es la sabiduría para encontrarte. El dolor ya no será algo de lo cual debas de huir, sino que esa historia es una cerradura para aceptarte, para abrazarte, para fortalecerte. Y yo estoy aquí para reconocer con ternura la belleza de tu historia. No hay nada que cambiar. No hay nada de quién huir. Especialmente de ti misma ni de ti mismo.
esa historia tal y como fue. Te va a mostrar cualidades y es una puerta de acceso al amor bondadoso que nos merecemos. Así que ahora siente la luz que te transmite esa imagen de ti misma frente a ti, sabia, fuerte, llena de energía, llena de paz. Y te dice que a partir de ahora no tienes que huir de tu historia, sino que cada vez que surja, consciente o inconscientemente, vas a sentir ese calor amoroso, esa confianza de que es la puerta de acceso a tu despertar, a tus cualidades, a tu paz interior. Respiramos una vez más conscientemente en dos facetas. Inhalamos en dos partes. Sostenemos el aire expandiendo el pecho y soltamos lentamente el aire por nariz y boca. Una vez más. Y poco a poco salimos de la meditación Susana menciona cómo aceptar la pérdida de un ser querido. Si bien ciertamente no es fácil, particularmente cuando el desenlace de la vida de un ser querido no es lo que uno hubiese deseado, a veces por enfermedades agresivas, violencia, lo que uno pudiera llamar una muerte fuera de tiempo, injustificada. Una forma de acceder a esa paz, esa aceptación que mencionas, Susana, es también respetar el devenir de la persona. No entrando en un por qué ni en un para qué, porque eso a menudo a nivel de trauma puede ser un tormento. Y las religiones a menudo están listas para decirte, bueno, ¿para qué? Pues para qué esto o aquello. ¿Por qué? Porque así lo decidieron. Y eso nos deja con una impotencia un poco para resolver ese trauma. Es lo que hablábamos al principio del podcast. Así que una forma también de entender eso es como justamente la metáfora que hablamos. Ese dolor va a estar allí. Pero recordar que puede ser, sin tratar de hacer un gran tratado filosófico ni religioso, ni ir con el sabio, el gurú, el mantra, el templo más secreto y milagroso, que recuerdes que ese dolor puede ser, si tú lo decides espiritualmente, ser una puerta de acceso hacia la ternura, hacia el amor bondadoso, hacia la compasión, hacia ti, hacia la humanidad y por supuesto a través de tu ser querido. Entonces no se trata de hacer un gran esquema universal, filosófico de cómo y por qué sucedió, pero recuerda que ese dolor tiene dos posibilidades. O se vuelve la navaja que todos los días te daña, o bien se puede volver ese embudo que recoge
que recoge el agua de lluvia, que recoge el rocío de la mañana, que son gotas de vida que te recuerdan lo importante del amor, que no es control, que no es garantías, y que ese amor que le tienes a ese ser querido, vivo o no, es algo que sí puedes tú mantener, sí puedes tú recordar desde una perspectiva amorosa. En eso sí tienes libertad. Pero es lo mismo que amar a una pareja o amar en general a un ser querido. Le amas pero no le controlas. Le amas pero no le exiges garantías, porque la vida misma no da garantías. Porque uno mismo tampoco puede garantizar su sentir ni que va a estar vivo mañana. Pero lo que sí puedes tener es mantener un amor bondadoso, una compasión y un compromiso con la ternura imperturbable. Claro que sí, Mado, vamos a guardar este live, y como mencionaba, está en Spotify como Centro Himalaya. Gracias también por recordarlo. Y de igual manera en los podcasts de Google y Apple busquen Centro Himalaya y allí lo pueden encontrar. Muy bien, pues les mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Para más información pueden entrar a centrohimalaya.com y ver todas nuestras actividades. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta pronto.